pero es que he leído hace un par de días que, bueno, que la FIFA plantea una Superliga Mundial o lo que sea, aún está muy por desarrollar. Pero la cuestión no es esa. No sé si sois contrario o estáis a favor de la Superliga, pero en caso de que se hiciera y siguiera para adelante, ¿qué modificaciones creéis que tiene que tener esa Superliga para que salga adelante? Dale tú primero, Javier. Hombre, pues mira, me viene bien que me lo preguntes hoy porque hace una semana, bueno, más bien, hace unas 24 horas yo estaba muy en contra, pero ayer el Villarreal sufrió contra el Arsenal, entonces prefiero estar a favor y que el Arsenal se vaya ya directamente a la Superliga y así el Villarreal se mete en la final de la Europa League. Entonces, bueno, pues nada, a tope. Pero nada, ahora ya hablando en serio, sí que estoy un poco, obviamente, en contra por lo que ya se ha comentado en Twitter. La verdad es que lo que más se le ha criticado es siempre la ausencia de los méritos en el campo. Incluso los que están, digamos, en las posiciones más altas y han criticado la Superliga porque les afecta directamente, que no son un aficionado, ¿no? Sino la liga, los clubes. Muchas de las cosas de la Superliga yo creo que las comparten, lo que es la esencia por lo que nace, los problemas que tiene el deporte, pero lo que no le ha gustado a nadie es que los equipos grandes entren por decreto y te intentaban vender que sí, que había algunas plazas que era para los mejores de las ligas nacionales, pero eran muy pocas. Y aparte no es solo eso, sino que es que hay equipos que están ganando a los equipos de la Superliga en estas jornadas. Creo que esta pasada jornada de la Liga Española no ha ganado ninguno de los tres que estaba en la competición, ¿no? Entonces, al final, el problema para mí era siempre la meritocracia. Y entonces yo creo que por ahí es por donde tiene más margen para que se acepte un poco el formato si es que lo quieren ir modificando un poco, teniendo en cuenta que también atenta un poco contra su propia esencia. Ellos quieren estar ahí por decreto por ser los más grandes. Entonces, a ver cómo lo combinan para que ellos mantengan su séquito, ¿sabes? Su coto privado donde van a poder participar los grandes, pero vendiendo al aficionado que sí, que ahí entras por méritos propios y que te lo puedes ganar en el campo. Dale, Alberto. Sí, yo estoy muy en la línea de lo que comenta Javier, porque es que al final, encima, voy a ponerme en el papel de los que sí fomentan la Superliga. O sea, meter partidos siempre grandes, muy importantes, por las que en teoría las televisiones tienen que pagar mucho dinero a la misma hora, los mismos días, que haya, claro, porque si tú estás hablando de una liga que se va a jugar entre semana y va a haber cada jornada partidazos, claro, que haya, yo qué sé, pues un City. PSG, incluso en el caso de que estuviesen, porque no están ahora mismo, ¿no? Pero en el ficticio caso de que sí que estuviesen y tienes un Barça Juventus, bueno, pues el espectador tiene que elegir. Yo creo que eso tampoco es una buena idea porque si algo criticamos de la Champions precisamente es que los cuartos de final se darán a la misma hora los mismos partidos. Que la Europa League ayer juegan ambos también a la misma hora y eso yo creo que no es bueno ni para las televisiones ni para a los que nos gusta el fútbol, que queremos pues, ver todos los partidos, que hubiese un poco más de distanciamiento. Y el otro es que suscribo lo que he comentado. O sea, al final, matar un poco la esencia ya no del fútbol, sino del deporte, que es esa meritocracia, esa capacidad que tienen los equipos más modestos para poner en problemas. Y encima estamos viendo que cada vez el fútbol está más profesionalizado en el sentido de que los staff están más preparados, que los cuerpos técnicos tienen muchas más herramientas para controlar lo que pueda suceder en un partido. Y eso hace que, como estamos viendo en las competiciones, sobre todo de selecciones, se igualen más las fuerzas, que ya no hay selecciones tan pequeñas, sino que todas tienen capacidad para poner en apuros a los equipos más grandes y eso yo creo que es lo más divertido y lo apasionante del fútbol, más allá de que obviamente a todos nos gusta pues un City-Bayern, obviamente, pero yo creo que hay mucho más y muchísimas cosas que se han comentado, ¿no? La parte emocional o del espectador, que eso se perdería, se erosionaría en cierto sentido, porque al final estás creando como una especie de parque temático donde van a jugar siempre los mismos y eso yo creo que, pues bueno, mata un poco la esencia del fútbol como lo hemos conocido. Florentino sí apoyaba esa idea de que se jugasen partidos de más altura con más frecuencia porque decía, esbozaba el argumento muchas veces de que a mucha gente, a muchos consumidores de fútbol, se les hacen largos los partidos. Quiero preguntaros por cómo se puede solucionar eso. O sea, poniendo partidos de equipo de más élite con más frecuencias o cómo podemos hacer para que a muchos consumidores de fútbol, en sus palabras, no se les haga tan largo los 90 minutos del partido. Hombre, yo creo que, aparte de que los 90 minutos, que además yo creo que es un comentario muy dirigido a los jóvenes, que también se vende una imagen de que tú pues eres joven y los jóvenes, los más jóvenes, que incluso ya estamos hablando de gente con menos edad, yo tengo 27 años y ya igual no entro en esa crítica, ¿no? Estamos hablando de un perfil que consume contenidos muy rápidos.
Yo creo que el tema de los 90 minutos es difícil de salvar, pero yo creo que muchas veces va más allá de eso. Yo creo que va por el partido que ves. Hay muchas veces que es muy atractivo. Si viéramos todos equipos estilo Leeds, por ejemplo, yo creo que habría muchísimo más aficionado neutral que se pondría a ver ese partido. Juegue contra quien juegue. Un Leeds contra un Fulham o contra quien sea, ¿no? Al final, si los dos equipos son atrevidos, es un partido completamente diferente a lo que se puede ver ahora mismo con un Getafe Cádiz, que no necesariamente tampoco va a ser lo que vas a ganar por poner a los grandes, porque los grandes en la Superliga, claro, va a haber un punto de competitividad muy raro, porque de repente un Barcelona, un Manchester City, igual está séptimo en la tabla, igual está octavo, igual está noveno. Y en esa Superliga todos van a querer ganar. Y para querer ganar van a ser más competitivos. Y para intentar ser más competitivos, a veces igual optan por un fútbol más pragmático. Y el fútbol más pragmático no es vistoso. Entonces, claro, que tú vayas a ver un partido del Madrid o del Barça o del PSG o de quien sea y los veas totalmente encorsetados porque les da bastante respeto conceder un gol para lo que podría suponer, y eso jornada tras jornada, ver una competición como un grande, que claro, aquí todos se apuntan a la fiesta pensando que sí, que lo podrían ganar, pero en una competición de 18 en la que son todos de ese nivel, el Real Madrid puede estar el 12 de la tabla en una temporada estándar en la que le salgan mal las cosas, ¿no? Entonces, eso puede pasar y también conllevaría parte de competitividad que yo creo que en el espectáculo que quieren vender, que intentaría traer a la afición, igual pierde también un poco. Sí, yo también estoy en la línea de, al final tenemos que discernir qué es lo que es, o sea, por qué nos gusta el fútbol. Si queremos que sea entretenimiento, obviamente, entonces no podemos exigir que los equipos ganen los partidos o que se quiera ganar, ¿no? Porque todo el mundo, estamos viendo, es la cultura de los entrenadores aquí en España, de si no ganas eso, pues te vas a la calle. Hay muy poca paciencia, entonces no podemos decir que queremos espectáculo cuando realmente lo que queremos es que nuestro equipo gane, porque son dos temas muy diferentes. Si todos aceptamos que nos da igual si se gana o se pierde, porque vamos a estar en esa Superliga los equipos, diríamos, más grandes, y que lo que queremos es espectáculo y que un disparo de fuera del área valga 2 goles, que un regate te cuente como no sé qué, pues entonces eso es otro deporte, eso sí sería entretenimiento, pero es que al final eso ya no es fútbol, es otra cosa creada en una especie de laboratorio para intentar atraer ese público más joven, porque al final yo creo que la gracia del fútbol es esa, ¿no? Precisamente que todos los equipos tienen unas herramientas que son parecidas, a partir de ahí, obviamente la calidad de los jugadores marca las diferencias, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es como desvirtuar ese principio, que creo que es muy interesante y es el final el que nos motiva para ver el fútbol, y que los equipos más interesantes que vayan naciendo siempre suelen ser un poco underground, ¿no? Estamos hablando del Leeds, pero también está el Sassuolo, la Atalanta, son equipos que no entran, diríamos, en esa criba, pero que al final yo creo que son los que cuando llegan Champions, competiciones europeas o incluso en competiciones nacionales, son los que nos motivan a ver esos partidos. Y que, bueno, salen ahí jugadores muy interesantes, salen siempre entrenadores que luego terminan por hacer cosas muy, muy chulas. Y es que al final es eso, ¿no? Yo creo que el fútbol debe beber un poco de su esencia evolucionando, pero lo que no puede hacer es pretender compararse con, bueno, el debate que estamos teniendo, con las series de Netflix, con los vídeos de Twitch o con todo eso, porque ahí sales siempre perdiendo, porque es que el fútbol no es un deporte que sea divertido. O sea, a lo mejor de 90 minutos se juegan 60. La media hora se pierde el tiempo, hay un jugador lesionado, entre revisiones del VAR con protestas. Entonces, bueno, tenemos que asumir que eso no va a ser siempre así. Por lo tanto, si nos gusta el fútbol, debemos intentar cambiarlo, pero manteniendo su esencia. Es que si no, ya es otro deporte completamente distinto. Y en la línea de esto de que comentaba ahora de la competencia también, que también lo están vendiendo un poco, esto yo ya se lo escuché, creo que fue a Netflix, que dijo Netflix, mi competencia es Fortnite, o sea, ya se está viendo eso como que te sales de tu sector para hablar de la competencia, ¿no? Aquí Florentino también seguro que piensa en Netflix como competencia directa del deporte. A mí me gustó mucho una frase que se la voy a robar a Miguel Quintana, que es un referente para mí en este tipo de debates de deporte, que es que un gol de tu equipo no es comparable a la mejor serie que se haya hecho, a Juego de Tronos, por ejemplo, que no tiene por qué ser la mejor, ¿no? Pero si podríamos estar todos de acuerdo en que es una gran serie. Un gol de tu equipo no es comparable a eso, es mucho más. Y eso es al final lo que va a conseguir, para mí es una de las mejores líneas para conseguir que atraigas a la gente al deporte, lo cual es bastante contrario a todo esto, porque para eso tienes que conseguir fomentar mucho que haya un equipo al que tú te consideras de ese equipo, que lo más normal suele ser el equipo local, el equipo que has vivido, el equipo que tú tienes a 2-3 kilómetros de tu casa, puedes ir al estadio.
a veces incluso en el que has podido jugar contra él en categorías inferiores, porque al final muchos de los aficionados hemos jugado al fútbol, ¿no? De pequeños, y todos hemos tenido el sueño de ser grandes y empezamos también un poco por ahí. Todo eso es lo que le daría bastante más enganche, bastante más engagement, que es la palabra famosa para definir esto, al aficionado con el deporte, para que ya no compitas con Netflix, porque eso ya no es competencia, eso ya son cosas diferentes. Tú vas a ver ese partido porque es el de tu equipo o porque juega en la liga de tu equipo y puede que estés pendiente de su resultado para que tú pues mejores o empeores, cosas de este estilo. Y es otro debate que creo que se está apostando poco por él, cuando para mí es el más efectivo. No es el más fácil, seguro, pero es el más efectivo para conseguir enganchar a la gente, sobre todo a los más difíciles, que son, y estoy totalmente de acuerdo, a los jóvenes. Porque luego más adelante es prácticamente imposible, porque ahí ya sí lo valoran como un entretenimiento. O sea, si tú no has enganchado a una persona hasta los 20 años, y 20 puede que sea mucho, pero si no le has enganchado al fútbol hasta esa edad, a partir de ahí sí compites con Netflix, porque ya no tiene un equipo, ya no tienes una vinculación completamente diferente. Y es muy difícil. Entonces, enganchar los más jóvenes es para mí la clave de todo esto, y yo creo que cosas como la Superliga no ayudan demasiado. Es que al fin y al cabo da la sensación de que aquí, por lo menos en España, estamos en una liga de fútbol en la cual, a menos que seas un panenquita o un analista de fútbol y tal, se hace duro ver un partido de mitad de la tabla hacia abajo, a menos que tu equipo esté en esa franja, pero para el consumidor estándar de fútbol en España, el cual es del Madrid o del Barcelona y solo consume partidos de la parte de arriba, se le hace muy duro ver partidos de equipos de la parte media o incluso baja, como digo, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, pero eso siempre ha pasado y pasaría también en una Superliga. ¿Quién vería el Tottenham-Milan del Barça o del Madrid? Es que no lo vería nadie, porque estamos hablando ahora mismo de dos equipos también En que, España nadie. claro, es que el Milan es cierto que es un equipo que en Italia ahora mismo está empezando a remontar, ¿no? Históricamente siempre ha sido de los grandes, llevaba una década bastante regulín, pero a mí futbolísticamente no me parece un equipo tan atractivo como para intentar vender que en España se vería. Y el Tottenham, bueno, si estamos viendo el Tottenham cómo está, en Europa League les eliminaron, en Liga están muy mal, han echado a Mourinho, por lo tanto es un equipo también con muchos problemas futbolísticos. Obviamente han cogido, ¿no? Diríamos, a los equipos que más generan, pero claro, eso a nivel futbolístico, a nivel de espectáculo, no sé si se podría ahí equiparar. Incluso, es que estamos hablando, yo qué sé, por ejemplo, en Inglaterra también se ha cogido el Arsenal, que es un equipo que, bueno, estamos viendo ayer ante el Villarreal, por ejemplo, hizo un partido bastante pobre ante un equipo que no está en la Superliga como el Villarreal, pero que para mí es más equipo que el Arsenal, ¿no? Mismamente. Entonces, bueno, se tiene que ponderar, que yo creo que lo del espectáculo para cada uno será una cosa distinta, ¿no? O sea, a ver a quién pondere una cosa, a ver a quién pondere otra, pero al final no se puede hacer como algo canónico, ¿no? No sé, el espectáculo no es X y Y, sino que yo creo que para cada uno hay unas cosas que valen más que otras y que la gente valora. Entonces, no sé, es que con eso soy bastante escéptico, porque al final es intentar meter dentro de un mismo saco cosas que quizás no tienen mucho que ver. Es que además es muy difícil, porque estabas hablando de que los aficionados de los equipos grandes ya no quieren ver cualquier partido de mitad de tabla para abajo, por ejemplo, entre dos equipos que tengan otro tipo de objetivos, ¿no? Pero claro, eso yo también me pregunto, y antes pasaba, antes un aficionado del Real Madrid tenía mucho interés por ver no lo sé, un Valladolid-Osasuna. Pues igual no. Pero también, y al final igual lo veía, bueno, pues no lo sé, pero igual sí que lo veía por otro tipo de motivos. Igual lo veía pues porque ese año el Osasuna estaba más fuerte y entonces igual era más atractivo. Igual lo veía porque era el partido en abierto del día a la hora en el que igual te apetece verlo. Igual lo veía porque lo comentaba Andrés Montes. Igual lo veía por otros motivos, ¿no? Y al final yo creo que ahora mismo nos estamos montando un poco la película también de que el aficionado del Madrid tiene que tener interés por ver ese partido, y puede que nunca lo haya tenido y lo tenía por otro tipo de factores que igual sí marcaban la diferencia para que yo decida, oye, mira, no son mis equipos, pero tengo esto o tengo una película en Antena 3 que igual pues no me interesa demasiado y estoy en mi casa y pues mira, me lo pongo porque me entretiene esto. Y ahí sí que hay un debate diferente, pero claro, esos elementos también han sido bastante perjudicados. Ahora mismo los partidos en abierto, pues hombre, no son los mejores, desde luego el horario casi nunca va a ser un prime time, van a ser otro tipo de circunstancias en los que encima los equipos medianos con todo esto les estamos penalizando que igual te puedas ver un partido, ahora mismo por ejemplo igual te pones el partido del Betis y tienes a Fekir o tienes a Canales, pero
no hay tantos equipos que puedan tener esas circunstancias en las que tú digas, hombre, pues el partido en sí igual no me parece muy atractivo, pero es que están estos 2 o 3 que si la lían, igual sí que me echo un buen rato viendo el partido. Y al final son aficionados que, por supuesto, el partido de 2 equipos que están más abajo principalmente está hecho para los aficionados de esos equipos, incluso de sus competidores en ese momento en los objetivos. El hecho, por ejemplo, de que el Bayern de Múnich haya fichado a Julian Nagelsmann por 25 kilos, si no me equivoco, al Leipzig, hace un poco que vaya en contra de esa premisa que enfundó el propio Bayern diciendo que no, que se retiraba de la Superliga y que el fútbol era de los aficionados. Bueno, yo creo que eso es, o sea, el fútbol de los aficionados, yo creo que es un poco una falacia que está muy extendida porque como eslogan es muy chulo y todo el mundo lo compra, pero es que la realidad es que hace muchos años, ¿no? Que eso ya no es así y todo el mundo lo ha aceptado, lo hemos aceptado todos, los aficionados, los periodistas y los propios clubes, porque es que realmente no depende ya del aficionado del fútbol, ¿no? Sino que es un simple pues, espectador que en mayor o menor medida puede acudir a los estadios, porque cada vez los precios son más abusivos y el Bayern en ningún momento yo creo que se ha escondido de lo que es, ¿no? Es un club muy solvente, que tiene la capacidad de fichar encima a un entrenador como Nagelsmann, que es de Baviera, que es hincha del Bayern desde pequeño y que, bueno, se han quedado huérfanos con la marcha de Flick, tienen un proyecto ahí que estaba parecía en stand-by ahora mismo y yo creo que el fichaje de Nagelsmann es tremendo. Y luego, encima, el debate, ¿no? De por qué vemos bien o normalizamos que pagar 50 millones por un jugador, diríamos, de la mediano, o sea, que no es tampoco una estrella, en cambio 25 por uno de los entrenadores más interesantes del planeta, porque eso se ve con malos ojos o hay más dudas, ¿no? Yo creo que al final tendría que ser precisamente al revés, porque si tú confías en esa persona a largo plazo para hacer un proyecto, para construirlo, porque yo creo que con el Bayern, sobre todo por su forma de trabajar y Nagelsmann, por cómo es y el sentimiento que tiene hacia ese equipo, yo creo que eso va a ser una unión de por lo menos 5 años, que es como ha firmado el contrato, y en eso construir ahí un futuro muy interesante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es lo que tendrían que hacer los grandes clubes, ¿no? Pues atarse a entrenadores para construir y generar identidad precisamente, porque si algo genera eso, es identidad, en cambio, ese cambiar de entrenador cada 2 meses o cada 2 temporadas porque no tengo paciencia y solo quiero ganar, eso yo creo que sí que va más en contra de lo que tendría que ser el fútbol, ¿no? Entendido así como un poco, no solo como deporte, sino también como un punto de encuentro social. Hombre, y la verdad que me gusta mucho el debate ese que planteabas de jugadores y entrenadores. Para mí, además, es que los entrenadores no sé por qué no pagan mucho más. O sea, al final el impacto de un buen entrenador en un equipo puede ser muchísimo más grande que el de una pieza de los 11 que van a estar en el campo, ¿no? Pero bueno, al final ese es también un debate para otro foro que daría para mucho juego también. Pero bueno, al final yo creo que este tipo de movimientos tampoco están tan desligados del tema, o sea, al revés, perdón, yo los desligaría bastante del debate de si el fútbol es de los aficionados o no, porque al final obviamente siempre va a haber fútbol de equipos grandes que van a hacer fichajes grandes con mucho dinero en juego, dentro de los cuales hay muchos intereses, miden muy bien todas esas operaciones como si esto es un negocio y lo hacen como empresas, y eso no quita que al final, si además de eso se tomara otro tipo de decisiones más relacionadas directamente con el aficionado, como por ejemplo acercarle el deporte, bajando las entradas, haciendo paquetes de televisión que fueran más accesibles también, que al final obviamente pues hay muchas partes en este debate, ¿no? Y es muy difícil equilibrarlo todo como para que sea lo suficiente de negocio como para que eso no se caiga, pero también lo suficiente del aficionado como para que puedan tener cosas a su alcance. Pero que al final esos fichajes, bueno, han existido siempre y no me parece tampoco que fuercen el debate hacia el lado de la economía. No pasa nada, todos los equipos van a querer tener a un jugador o a un entrenador buenísimo dentro de sus filas, y si al final el dinero lo has generado dentro de las mismas reglas, por así decirlo, que esto sí que es parte del debate que me parece importante y que ha llevado a todo esto, no pasa nada. Si yo me he ganado ese dinero mediante una serie de medios, como por ejemplo ganando competiciones, mejorando mi atractivo de cara a la publicidad, a los medios, a los derechos televisivos, incluso vendiendo a algún jugador, luego lo puedo invertir en la forma que yo considere que voy a beneficiar más a mi club para seguir estando en la cima de la competición. Hay mucha gente, para ir cerrando, que piensa que, bueno, que añora aquellos partidos en abierto que emitía, por ejemplo, hace ya unos cuantos años, la Sexta, esa jornada de fútbol de 6 de la tarde a 10 de la noche y luego seguir los domingos. Y mucha gente se enganchó ahí al fútbol.
¿Creéis que el intentar volver a un formato así de televisivo haría que la gente volviera, el público general volviera un poco a reengancharse otra vez a la liga, ya que al fin y al cabo el consumir fútbol a día de hoy está muchísimo más restringido que comparado con aquellos años, ¿no? Bueno, yo creo que eso sin duda, ¿no? O sea, al final estamos hablando de que todos tenemos nuestros recuerdos de cuando éramos más pequeños, de mirar esas jornadas en 4 a la sexta. Ahora ya no me acuerdo porque es que hace ya muchísimos años que no vemos fútbol prácticamente en abierto, exceptuando, por ejemplo, la Copa del Rey, si la hemos podido ver en Telecinco, pero es que es muy poco fútbol y es una pena, ¿no? Porque al final eso hace que a lo mejor gente que no está acostumbrada a ver fútbol, que a lo mejor pues, se engancha en algún partido y empieza a descubrir, bueno, que su equipo, a lo mejor es un chaval de Valencia, pues empieza a ver el Valencia los sábados por la tarde, se engancha y un día puede ir al estadio. Y eso, al final, cuando tú vas al campo, es ese proceso y a donde sí te identificas con el equipo, ¿no? Porque obviamente es algo muy distinto. Pero creo que es una muy buena puerta de entrada a ese mundo, ¿no? Porque si tú no estás predispuesto a ver fútbol, ya no vas a pagar esa cantidad de dinero. Y no todo el mundo va pues a piratear el fútbol, ¿no? Porque eso ya también supone un esfuerzo de tú, pues intentar meterte ahí en internet, aprender cómo se hace, un riesgo y luego también que son ganas, ¿no? De hacerlo. Entonces, es ya predisposición, diríamos, de intentar ver el fútbol. Si no tienes ese interés y tú, diríamos, como mundo del fútbol hablando, necesitas captar el interés de esa gente que no está, diríamos, demasiado interesada en el fútbol, pues yo creo que obviamente acercar esas plataformas sería una muy buena idea porque al final lo que haces es un poco es elitizar ya para la gente que solo ve el fútbol y encima es que es muy caro. O sea, si tienes Movistar y cada vez encima, diríamos, se diversifica más la oferta, entonces tienes que coger otra plataforma, otro pack, y es que al final terminas pagando mucho dinero y bueno, te tiene que gustar mucho y también tienes que poder pagarlo, porque claro, es un extra, eso es así. Hombre, y en ese debate que decíamos antes con Netflix, ¿cuánto cuesta Netflix comparado con esto? Es que a ver si Claro. por ahí también parte de la explicación va por ahí, ¿sabes? Porque no es lo mismo yo que no sé qué ver, pues tengo varias opciones, una me cuesta 100 y pico euros al mes y otra me cuesta 8, incluso con amigos menos. Te quiero decir, todo eso, todo lo que elimine barreras y la económica, aunque sea la más obvia, es casi de perogrullo, ¿no? Esa es importante. Todo lo que sea acercar el fútbol de verdad al aficionado, y eso es una medida que innegablemente lo hace, yo creo que ayudaría. Me parece una medida, digamos, relativa, o sea, también hay que darle el peso justo, no porque yo ahora tenga a mi alcance, que yo, por ejemplo, lo tengo, pero a mí incluso que me gusta mucho el fútbol, me cuesta también ver algún tipo de partido, ¿no? No pasa nada, se puede decir, y de hecho, en fin, es lo normal. Pero insisto en que además muchas veces no tiene tanto que ver con los equipos que juegan y su posición en la tabla con el tipo de fútbol que se acaba viendo en ese partido. Yo, por ejemplo, que soy de Zaragoza, me vería todos los partidos del Real Zaragoza y es muy difícil porque la verdad es que más de un gol por partido muchas veces no hay. Entonces, claro, ¿cómo vas a ver eso con asiduidad, ¿no? Pero al final, sobre todo llevado a lo económico, que es lo más importante dentro de eso que comentaba Samuel, me parece que está bien. Eliminar barreras va a hacerte más competitivo contra otras opciones. Entonces, por ahí me parecería que ayudaría, aunque bueno, en su justa medida. Está muy claro, por lo menos desde mi punto de vista, que el fútbol en ámbito televisivo se tiene que apretar las tuercas e intentar desmonopolizar el fútbol tal y como lo tienen a día de hoy. Ya cerramos con una pregunta de sí, no, de quién tal. ¿Quién gana la liga después del pelotazo de ayer? Yo, claro, es que eso es una pregunta muy jodida porque es que cada jornada cambia, ¿no? Un poco. Claro. Yo sigo pensando que el Barça tiene más opciones precisamente porque el calendario del Madrid me parece que es el más complejo quizás de todos. Tiene muchas bajas, no veo al Real Madrid sumando todos los puntos y el Barça, bueno, sigue dependiendo, si el Madrid no lo suma, de sí mismo, ¿no? Y obviamente el Barça es que antes si hubiese ganado ante el Granada, podía ganar la Liga sin haber ganado ninguna vez al Real Madrid ni al Atlético. Y ahora sí te obliga eso a ganar al Atlético de Madrid, que por lo menos ya ganar una liga ganando al segundo ya es algo, porque es que si no hubiese sido como muy chof, ¿no? Ganar una liga sin ganar a los dos primeros es también te da un poco de bajón, pero bueno, hay muchas opciones. Hombre, yo al que descartaría, porque también he estado mirando un poco los calendarios hace poco, es al Sevilla en primer lugar, porque parece mentira, pero está ahí, ¿sabes? Y me encantaría, jolín, sería increíble que un Sevilla que no está dentro de los tres que siempre están en las carreras por las apuestas para el título se lo llevara, pero tiene un calendario que si lo hace, vaya mérito tiene. Y por la línea de los calendarios, yo también estoy un poco en la línea de lo que ha dicho Albert, porque el Barcelona lo tiene a tiro, pero el del Atlético tampoco es mal calendario, ¿eh? Y yo a nivel motivación un punto
puntito más creo que puede tener esa plantilla. Una la está ganando un poco, digamos, por optimismo, la otra un poco por exigencia. A ver hasta qué punto una cosa pesa y la otra no. Pero por no decir lo mismo que Albert, voy a decir el Atleti, porque creo que además tiene una opción real. Pero es verdad que hay bastantes factores que me inclinan a pensar en que lo del Barcelona es una opción más consistente, porque el Atlético además está ahí porque hizo una muy buena primera mitad, que incluso yo, que estoy muy habituado a mirar datos y mirar métricas, rindieron bastante por encima de lo que podía esperarse. Es difícil de sostener eso en el tiempo y de hecho ya pues al final en la segunda vuelta se le notó, ¿no? Entonces yo voy a decir el Atlético, aunque me sorprendería poco si se la lleva el Barcelona. Dicho queda, yo al contrario, yo descarto al Atlético y ojalá la gane el Sevilla, la verdad. Pero bueno, Ojalá.